Hola, ¿cómo estáis? Como sabéis, hace poco he terminado con los 15 vídeos explicativos sobre los relatos que componen mi primer libro y la verdad es que tendría que haberlo hecho antes de la presentación del dicho libro, pero como sabemos, con los errores se aprende más. Ahora, a finales de enero, principios de febrero de 2025, estoy planeando organizar la presentación de mi segundo libro, que es este. Así que desde hoy voy a hacer los 8 vídeos sobre los 8 relatos que componen mi segundo libro para entender en términos generales de qué tipo son, de qué van, etc. Entonces, este es el primer vídeo del primer relato en orden cronológico que se llama Criaturas Silvestres. Y el relato presenta un retrato bastante descarnado de la vida nocturna urbana contemporánea, donde el placer, el poder, la supervivencia se entrelazan en una danza macabra. Y el relato construye un universo donde la moral convencional se difumina entre el humo de los bares y el brillo de las luces de neón, revelando así las contradicciones de una sociedad que se debate entre la apariencia de respetabilidad y sus impulsos más básicos. Y el protagonista, que se llama Gleb, opera en este submundo junto a sus socios, que son Iván, que es un veterano de guerra abandonado por el sistema que juró defenderlo, y Grishka, un científico joven brillante convertido en un químico clandestino por necesidades económicas, como en la mayoría de los casos sucede. Y este trío simboliza la adaptación forzosa a un sistema que predica valores, pero practica el abandono de sus ciudadanos, digamos, más vulnerables. Y su negocio, centrado en una droga sexual sintética, representa la mercantilización del placer y la intimidad en una sociedad que cada vez es más deshumanizada. Y la descripción del polvo del placer como una sustancia que intensifica los sentidos femeninos revela también una perspectiva, digamos, feminista, si se pueda aplicar dicho término, que subyace en la narrativa donde la mujer persigue consumir placer de forma rápida como fast fashion o fast food, etc., con mínima intervención masculina. Y el posterior encuentro con Margarita funciona como catalizador narrativo y metáfora social, porque ella, descrita como una flor silvestre, encarna la contradicción entre la inocencia y de depredación, y su condición de heredera petrolera la sitúa en la cúspide de la pirámide social, mientras que su búsqueda de experiencias extremas la arrastra hacia los márgenes. Y el Ferrari rojo que conduce se convierte en un símbolo de poder económico, y su búsqueda desenfrenada de sensaciones rápidas sin compromiso. Y la elección del nombre Margarita no parece casual, porque evoca tanto la pureza de la flor como la sofisticación del cóctel, que podría interpretarse como una dualidad que refleja la propia naturaleza del personaje. Y el Club Tumba emerge como microcosmos de la estratificación social contemporánea, y su sistema de membresías jerarquizado refleja cómo incluso en los espacios dedicados al placer y al vicio se reproducen las estructuras de clase. Nadie se escapa de ello. Y la descripción detallada de sus diferentes niveles sugiere que hasta la transgresión está regulada por el poder adquisitivo. Y la arquitectura del club, con sus niveles subterráneos, funciona como una metáfora del descenso moral, donde cada piso representa un nuevo nivel de transgresión y abandono de las convenciones sociales.
Y la narrativa en sí despliega un elaborado tapiz sensorial donde la música, los olores, las texturas crean una atmósfera de decadencia sofisticada, y las referencias culturales desde el cine erótico hasta el blues funcionan como puentes entre la fantasía comercializada del placer y su realidad más cruda. Y la habitación barroca del club, con sus referencias a los templos eróticos de Khajuraho, si he pronunciado bien, sugiere una sacralización perversa del hedonismo, y esta atención al detalle sensorial no es meramente decorativa, porque contribuye a crear un ambiente donde sobreestimulación sensorial refleja la búsqueda desesperada de las experiencias cada vez más intensas. También el autor emplea un estilo que combina el realismo sucio con elementos de la novela noir y erotismo sofisticado. Y las descripciones detalladas de marcas de lujo o referencias culturales específicas sitúan la narrativa en un contexto de consumo ostentoso, donde incluso la transgresión se convierte en una forma de distinción social. Y el bar Smokey y el club Tumba funcionan como espacios liminales donde se difuminan las referencias entre lo legal y lo ilegal, lo moral y lo inmoral. Y el desenlace trágico con Margarita al borde de la muerte por sobredosis funciona como una parábola sobre los peligros del hedonismo sin límites, y la espuma amarillenta que brota de su boca se convierte en un símbolo físico de la corrupción moral que impregna todo el ambiente. Y es significativo que este momento crítico provoque la primera oración del protagonista, aunque motivada más por el miedo a las consecuencias que por una verdadera conversión moral. Y el texto explora temas universales como la corrupción institucional, la deshumanización sistémica, la justificación moral de actos cuestionables en nombre de la supervivencia. Y la narración oscila constantemente entre la belleza y la degradación, creando así una tensión que refleja las contradicciones de una sociedad que ha perdido su norte moral. Y la presencia de socios estatales, entre comillas, que reciben sobornos sugiere que la corrupción no es una anomalía, sino parte integral del sistema. Las criaturas silvestres del título adquieren múltiples significados, como por ejemplo podrían ser como depredadores y las presas de este ecosistema nocturno, los marginados que sobreviven en los límites de la legalidad. También podrían ser los privilegiados que, como Margarita, buscan emociones fuertes en los márgenes de su mundo dorado. El autor sugiere que en este ambiente de excesos y moral difusa, todos son de alguna manera criaturas silvestres, actuando por instinto en un entorno donde las reglas convencionales han perdido su significado. En última instancia, el relato funciona como un espejo oscuro de la sociedad contemporánea, sobre todo donde el placer se ha convertido en mercancía a grandes rasgos, y la supervivencia justifica cualquier medio, y la línea entre víctimas y victimarios se difumina en la penumbra de la noche urbana. La historia trasciende su contexto inmediato para convertirse en una crítica más amplia de una sociedad que ha normalizado la corrupción y la búsqueda del placer a cualquier precio. Y bien, ya basta por hoy. Gracias por vuestro tiempo y os propongo a reflexionar sobre qué significa para vosotros el placer. Nos vemos muy pronto. Chao.